Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto les da la bienvenida una vez más. Bueno, esta semana hemos empezado el día de ayer y continuamos. Ahora, es interesante e importante también detenernos en esta generación que se desarrolla a partir de los descendientes de Noé y que en particular tienen ellos que mantienen el espíritu de Adán y de Eva de mantener una independencia, una autonomía de Dios. Ellos quieren ser igual a Dios, teniendo soberanía sobre el bien y el mal. Por eso han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿cuál es la raíz que ha quedado en las generaciones de sus descendientes? Otra vez también, cuando el mundo empieza en su momento de expansión de tierras, nacen los nuevos pueblos, las nuevas naciones, bajo los hijos que le están naciendo a Noé y sus descendientes. Entonces ellos, una vez más, teniendo un mundo globalizado porque tenían un solo idioma, había una sola cultura, y la teología cainita también, que Dios había sido el que había maldecido la tierra, estaba sobre ellos, de modo que ellos quieren vivir independientemente y están ahora tramando todos, están reuniéndose porque tienen un sentido de modernidad. ¿Recuerdan? Ellos están ahora ya no viviendo en piedra, sino están haciendo ladrillos de barro. Tienen un sentido de progreso, están viviendo en las llanuras y quieren hacer una nación, una vida, quieren vivir aislados de Dios y quieren tener autonomía, y por eso quieren tener un solo nombre que gobierne y estabilice todo lo que ha de extenderse sobre la tierra. Y Dios entonces actúa y Dios desciende. Aquí tenemos la grandeza del corazón de Dios. Una vez más, Dios en el Antiguo Testamento muchas veces descendió en gracia y misericordia. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es cuando Dios desciende ya en la figura del Hijo de Dios, cuando Él toma el cuerpo físico a través de María, quien es alumbrada por el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos lo que diríamos nosotros, la presencia de Dios entre nosotros para tratar de restaurar, de llamarnos, de convocarnos hacia la restauración, hacia el camino, como dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, a la restauración. Para que se vuelva a restaurar, a componer la vida en la humanidad, Jesús ha venido a trazar el camino, aunque a lo largo de la historia Él también ha estado actuando. Y está escrito aquí en Génesis capítulo 11, en el versículo 4 y 5, Dios descendió para ver lo que estaban haciendo. Ahora, ¿qué consecuencias paralelas hay? Hemos estado mirando, contemplando el día de ayer la formación de las Naciones Unidas. Y bueno, esto es un mundo globalizado, es un mundo de bien, es un mundo que está viviendo la globalización. Pero, ¿qué entendemos ahora entonces luego de la Declaración de los Derechos Humanos? Que las naciones se unen para tomar autonomía en cuanto a evaluar qué es bueno y qué es malo. Quieren tener el manejo del bien y el mal, lo mismo que fue al comienzo, que están jugando a ser Dios, y Dios no es parte ya de la historia de los hombres, porque los hombres hacen su propia historia, hacen su propia legislación. Y esto empezó en 1947, que termina la Segunda Guerra Mundial y se funda las Naciones Unidas, y en 1948, el 10 de diciembre, se proclama entonces lo universal de los derechos humanos. Es decir, se fijan los cánones morales bajo la cual se va a desarrollar la vida humana. Y de ahí ha llegado a nosotros toda la distorsión acerca de los valores y principios en la familia, en la política, en los gobiernos. Todo tiene ahora un rango humano de valoración.
Y por supuesto, cuando el hombre quiere tomar soberanía sobre la vida y está dándole las espaldas a Dios, tratando de sacar a Dios de la historia, que es imposible sacar a Dios de la historia, porque Dios sostiene la historia y la vida. Pero el hombre está absurdo, el hombre está inconsecuente, y como decíamos, el pecado le ha depravado. De modo que la mente depravada del hombre, unido, confederado en naciones, en ideologías, confederado en formas de vida alienadas a Dios, desean y quieren tomar autonomía y soberanía sobre el pecado. Y tenemos lo que está escrito también, y vamos a compartirlo, porque cuando se dio esto, que ellos quieran hacer una torre de Babel, Dios desciende y confunde las lenguas. Y lo que tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, es una relación que tiene que ver con la torre de Babel. Miren lo que dice en su discurso que el Espíritu Santo pone en la boca del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, en el versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y también dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Bien, de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, a que en aquellos días derramaré mi espíritu. Todos estos jóvenes, ancianos descritos antes, les llama entonces sus siervos, sobre los cuales derrama su espíritu. Muy bien, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo termina, cómo concluye la frase del profeta Joel que está explicando el apóstol Pedro? Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Y cuáles son las señales abajo en la tierra? Sangre y fuego y vapor de humo. Entonces está anunciado en Génesis que Dios ya no va a destruir la tierra con diluvio, con agua. Pero está proclamado por el profeta Joel y también está proclamado cuando el Espíritu Santo descendió sobre la asamblea, sobre la iglesia que Jesús estableció aquí en la tierra, que la señal final, los prodigios en el cielo y los prodigios acá abajo en la tierra serán sangre, fuego y vapor de humo. Lo que podríamos estar nosotros haciendo un paralelo al calentamiento global. Podríamos estar nosotros contemplando también algunas cosas que han sucedido en nuestros tiempos. Miren, hay un pasaje en la Escritura que nos lleva a un momento tan especial como el que hemos tenido aquí hace unos años atrás con el COVID-19. Si contamos 1945 al 48, le agregamos 40 años más, después de que el mundo, la humanidad, se independizó en cuanto a la norma de la conducta, declaró la regulación de los derechos humanos del hombre y entonces juegan a determinar qué es bueno y malo. Después de 40 años, ¿recuerdan los 40? 40 años donde surge la vida, 40 años para que la nueva vida acontezca, 40 años de ayuno, 40 años bajo la lluvia, 40 años en el desierto para cambiar de conducta. Miren, después de 40 años, de 1947, de 45 al 48, que se establece las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos, 40 años después hemos tenido nosotros el COVID-19, una peste, que hubo la intervención de Dios, que es como una trompeta, un llamado. ¿Qué es el COVID-19? Si relacionamos los números, entonces estamos en alguna manera paralelamente viviendo la circunstancia de 40 años después de la proclamación de los derechos humanos. La tierra vive una secuencia, ¿no es cierto?, de dolor y de muerte, pero no tal cual como está descrito aún en el Apocalipsis, sino que es como un pequeño librito que se abre
para que podamos contemplar y ver lo que viene en adelante. Y tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿y a qué se debe entonces el COVID-19? Y tenemos un pasaje en el libro del Éxodo y lo tenemos descrito en el pasaje cuando Moisés es llamado por Dios en el capítulo 5, el versículo 3. Dice entonces Dios de los hebreos, le está diciendo Moisés a Faraón, le está contando por qué ellos deben salir a adorar al desierto. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiente y ahora le ha ordenado para que salga al desierto y le adore a Dios. El pueblo que Dios eligió, vamos a llamarle la iglesia de entonces, vamos a llamarle así, Dios los llamó y les dijo, salgan a adorar al Dios que se les ha revelado. Y entonces Moisés va y dice a Faraón, iremos pues ahora, camino de 3 días al desierto, y ofreceremos sacrificios a Dios, a Jehová, a Yahvé, nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Si ellos no salen a adorar a Dios, quien se les ha revelado con su nombre, ahora sobre ellos, dice Moisés, Dios va a venir, Dios va a poder en alguna manera dar espacio para que la plaga, la peste y la espada venga sobre ellos. Entonces Moisés, al recibir la revelación de Dios, al recibir la gracia de Dios de que Dios está con ellos y Él quiere ser su Dios y Él quiere que Israel sea su pueblo, les dice que Abraham solo se les presentó como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, pero a ellos les ha dado su nombre. Y consecuencia de haber dado Dios su nombre a ellos, de haberse dado a conocer Dios, ellos deben salir camino de 3 días y adorarle a Dios, es decir, apartarse de todo lo que les rodea, dejar todo lo que hacen y darle gloria a Dios. Si no lo hacen, si no le dan gloria, si a Dios no le dan alabanza, entonces si ellos no le ofrecen adoración a Dios, sobre ellos vendrá la peste con espada. La peste que cayó en Faraón no era una peste dirigida a los egipcios, era una peste dirigida hacia el pueblo de Israel si Israel no salía a la adoración. Escúchenme, según el capítulo 5 de Éxodo, el versículo 3, la peste estaba dirigida hacia el pueblo a quien Dios se le había revelado, y si el pueblo no salía a adorar, la peste venía sobre ellos. Ahora, podemos hacernos un examen. ¿En qué circunstancias se encontraba la iglesia o los que estaban, ¿no es cierto?, siendo representantes del pueblo de Dios, la asamblea que Dios ha levantado? ¿En qué circunstancias se encontraba durante, previo y después del COVID-19? ¿Estaba la iglesia en adoración? La iglesia, los hijos de Dios están en adoración, se apartan, salen 3 días de camino para adorar al Dios y darle gracias de todo lo que Dios está haciendo. Dios ha descendido en la persona de Jesucristo, su Hijo. Dios ha descendido de muchas formas y maneras en su gracia y misericordia, y entonces debe haber una respuesta humana de gratitud y de amor a Dios. Pero al no haber adoración, tal como Dios en algún modo, en su tamaño de misericordia y amor que Él ha hecho parecer, ¿no es cierto?, así desde que derramó el Espíritu Santo y toda la secuencia de historia que ha venido desde entonces, dice, entonces vendrá con peste. Y como Faraón no dejó salir al pueblo de Israel al desierto, durante 10 veces que fue él visitado, déjanos salir. Lo bueno fue que Israel persistió 10 veces. Es decir, ellos dijeron, bueno, ya nos cansamos, ya no vamos más a decirle que nos deje salir a adorar. Israel persistió en la adoración, pero al ser Faraón quien retenía a Israel para salir a adorar, la peste vino sobre Faraón y su primogénito y sus hijos murieron. Ahora, es importante, es interesante que después de 1948, entre el 45 y el 48,
que se edifica a las Naciones Unidas y nos proclamamos autónomos en cuanto a la moral, en cuanto a los derechos del hombre, y dejamos a Dios de lado. Solo decimos que los hombres tienen libertad si quieren creer o no creer, pero quien maneja, quien toma autonomía es el hombre de la circunstancia de vida, de la ética, de la conducta humana. 40 años después nos ha venido el COVID-19 a nivel mundial. Esto nos debe llamar la atención. Y paralelamente al COVID, hemos tenido plagas de langostas en Argentina, en Europa, en Asia. Paralelamente al COVID-19, hemos tenido también movimientos atmosféricos, caos a nivel de lo que llamamos nosotros las temperaturas. Se ha movido toda la circunstancia en los cielos y ha caído granizada, y ahora estamos teniendo tormentas de arena más constantemente, ¿verdad? Tenemos los más grandes terremotos, están sucediendo más continuamente, de modo que se ha encendido una mecha. Y aquí en Éxodo capítulo 5, versículo 3, Moisés está diciendo: si nosotros no salimos a adorar, está hablando el pueblo de Dios, si no asume, ¿verdad?, su papel de ser el pueblo que se sostiene en la gracia y la misericordia de Dios y le adora, entonces la peste va sobre ellos. Qué importante, qué interesante, que aún estas cosas pueden tener su freno, aún el Apocalipsis puede distanciarse más. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe, pero está esperando la actitud de los hombres y la humanidad hacia el Dios que nos creó, hacia el Padre que está en los cielos y hacia el Hijo que vino a visitarnos en persona y nos dejó las buenas nuevas. Cada mañana, cada día, cada momento de nuestra vida debe ser un tiempo, un día de adoración. Y lo que está presuponiendo en la Torre de Babel, en el libro de Génesis, los descendientes de Noé, es que ellos no necesitan adorar a nadie, quieren tener autonomía, y esto es lo que trajo entonces para la misericordia de Dios su acción de confundir las lenguas. La globalización, como hemos dicho, está desarrollándose ya porque las comunicaciones han podido habilitarnos el poder volver al mundo a ser una sola comunidad. Pero en medio de todo esto también se ha proclamado la idea de tener un solo nombre y de nosotros proveernos de una ley moral humana sin Dios, de proclamarnos libres de Dios. Estamos jugando a ser Dios. Ya no hay nadie supremo sobre la vida humana, ni sobre las naciones, sobre la ley, sobre la conducta. Ya no hay nadie supremo arriba, sino que el hombre ahora se hace supremo. Y esto ya entonces ahora es llamado globalismo. Cuando un grupo de personas, hombres o autoridades quieren tomar el control, ¿verdad?, de lo que es bueno y lo que es malo. Quieren jugar a ser Dios. Y pronto está, a la puerta está, después de 40 años, lo que hemos vivido. Solamente creo en el Señor que esto ha sido un aviso muy pequeño de lo que viene en adelante. Pero no te olvides, son trompetas de Dios convocándonos y llamándonos al arrepentimiento. Sangre, fuego, dice el profeta que está expresado en las profecías del apóstol Pedro. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 19. ¿Cuáles son las señales? Sangre, fuego y vapor de humo. Sangre es mortandad. El segundo tema que se habla aquí es fuego y vapor de humo. Esto es importante también, lo tendremos que ver el día de mañana, qué paralelo hay en las cosas que hemos estado viviendo en estos tiempos. Al Señor sea la gloria, a Él sea la alabanza. Oremos. Amado Padre, gracias por este día y gracias, Señor, por la vida. Gracias por el alimento. Gracias por tu misericordia. En verdad son tiempos muy difíciles, Señor, como está, amado Dios, profetizado en el libro de Daniel.
Estamos viviendo la última etapa de la historia, Señor, de la gracia. El arco iris, amado Padre, está pronto también ya, Señor, a terminar en su estela, Dios, de tiempo que tú has dado a los hombres. Señor, guárdanos en sabiduría. Señor, levanta hombres y mujeres de este tiempo, lleno del Espíritu y de tu palabra, que con poder, como está escrito en el libro de Daniel, Señor, crezca como una montaña más grande, más poderosa que todos los reinos de la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, proclamamos que tu Espíritu sea sobre todos. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.